Dicen que el amor de una madre puede perdonar cualquier cosa, pero yo aprendí que también puede matarte. El vapor del chocolate caliente subía lento, mezclándose con el olor dulce de la canela. Eran casi las 9 de la noche, y en la casa reinaba esa calma engañosa que precede al desastre. Mónica estaba en la cocina, tarareando bajito una canción que no reconocí. David, mi yerno, veía el noticiero con los pies sobre la mesa, mientras yo ponía los platos en orden, como si la rutina pudiera sostener la cordura. ¿Le pusiste almendra?, pregunté sin levantar la vista. Un poquito, dijo Mónica. Tú siempre dices que te gusta ese toque. No lo dije, pero lo sentí. Ese olor no era el mismo. Era más fuerte, más químico, como si algo se hubiera podrido dentro de la dulzura. Me temblaron las manos. En ese momento recordé las palabras de mi hermana, hace años, cuando todavía vivía. Cuando algo te huele a almendra amarga, no lo tomes, nunca. En la mesa había 3 tazas, la mía, la de Mónica y la de David, las 3 iguales, las mismas que compramos en Tonalá cuando ella era niña, pero una de ellas tenía una grieta fina, casi invisible, en el asa. Mi taza. Ella me la puso enfrente, sonriendo como cuando tenía 12 años y me traía dibujos del colegio. «Toma, mamá», me dijo, «hoy te hice tu favorito». No sé en qué momento la decisión se hizo sola. Solo recuerdo mis dedos cambiando las tazas mientras ella daba la vuelta al fregadero. Nadie lo notó. Y luego, ese silencio que pesa más que un grito. David tomó un sorbo. «Está fuerte», dijo frunciendo el ceño. Yo no pude moverme. Sentí el corazón latirme en la garganta. «¿Qué le pusiste al chocolate, Mónica?», pregunté casi sin voz. Ella parpadeó, confundida. «Nada, mamá, lo de siempre. ¿Por qué lo dices?». David empezó a toser, primero leve, luego más fuerte, hasta que el vaso cayó al piso y el líquido se extendió como una mancha de tierra oscura sobre el mosaico. Se dobló sobre sí mismo, con los ojos desorbitados, las manos apretando el cuello. Grité su nombre. Mónica se levantó, fingiendo sorpresa, corrió por su teléfono y gritó: «¡Llama al 911, mamá! ¡Rápido!». Pero no pude moverme. No porque tuviera miedo de que él muriera, sino porque entendí, con una certeza helada, que esa escena no debía haber sido así. El veneno no era para él. La ambulancia tardó menos de 5 minutos, pero para mí fueron años. Vi cómo se llevaban a David en la camilla, inconsciente, los paramédicos preguntando qué había tomado. Mónica lloraba, con las manos en la cara, gritando que no sabía nada. Yo solo repetía una frase que se me escapaba sin control, como si fuera ajena. «Era mi taza, era mi taza». En el hospital de la Cruz Verde me hicieron 1000 preguntas. Que si alguien había comido algo raro, que si el chocolate era casero, que si había algún antecedente de alergias. Mónica no dejaba de mirarme, con esos ojos que ya no eran de mi hija. Había algo detrás, algo que se movía con calma, como una serpiente esperando. A medianoche, el médico salió con la bata manchada de sudor. «Su yerno está estable», dijo. «Detectamos trazas de cianuro. ¿Alguien más tomó de la misma bebida?». Mónica dio un paso al frente. «Yo», dijo, «pero yo estoy bien». El doctor la observó un instante y asintió, sin sospechar. «Tendremos que hacer análisis a todos. Esto no fue un accidente». Cuando me giré hacia ella, Mónica ya no lloraba. Tenía los ojos secos, brillantes, clavados en mí. Y en ese instante supe que mi vida se había dividido en 2, antes del chocolate y después. Esa noche, al salir del hospital, el aire olía otra vez a almendra amarga. El pasillo de urgencias olía a cloro y metal, como si alguien hubiera fregado a golpes la noche. Yo me quedé sentada frente a la sala de shock,
con las manos entrelazadas hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Cada tanto, una enfermera pasaba corriendo, y el eco de sus tenis se perdía entre los lamentos y los monitores. Mónica no lloraba ya. Se había desinflado la cara, pero los ojos le brillaban secos. Me daba un vaso de agua y lo retiraba sin que yo diera sorbo. Parecía ocupada en parecer preocupada. La Cruz Verde va a trasladarlo a terapia intermedia en cuanto estabilice, dijo el médico, joven, acento de Tepatitlán. El antídoto funcionó. Eso sí, necesitamos saber exactamente qué ingirió. Me pidió describir el chocolate. Dije canela, leche entera, un toque de vainilla. Me quedé callada en la palabra almendra. Mónica me volteó a ver como si pudiera metérseme a la cabeza y borrar esa sílaba. Yo lo preparé, intervino. Mamá se confunde, trae mucho estrés. Fue cocoa normal, nada raro. ¿Traen el recipiente?, preguntó el doctor. Se hizo un silencio incómodo. Nadie lo había traído. Yo vi, clarito, la jarrita de peltre sobre la estufa apagada, con ese borde oscuro pegado como costra. Sentí un calor en la nuca. Me regresé por mi bolsa y apagué todo antes de salir, dijo Mónica, suave. No quería que se quemara la casa. El doctor apuntó en su hoja y asintió. Luego, como quien no quiere, preguntó si alguien más había bebido de las tazas. Las mismas de Tonalá, pensé. Mi taza con la grieta fina en el asa. Tragué saliva. 3, dije. Éramos 3. El médico se fue y llegaron 2 agentes con chaleco negro, placas colgando, policía de investigación. El más alto se presentó como el agente Ramírez. La otra, una mujer de cabello recogido, como Mendoza. No traían prisas, pero su calma pesaba. Señora Teresa, ¿nos puede acompañar a una salita, solo para tomar su declaración?, pidió Ramírez. Mónica se adelantó. Yo también voy, soy la esposa. En su turno, señora, contestó Mendoza sin levantar la voz. La salita era un cuarto con paredes color marfil y olor a café recalentado. Pusieron la grabadora. Ramírez me pidió que empezara desde antes de que hirvieran la leche. Conté lo que pude sin que la voz se me rompiera. La música bajita, el olor distinto, las 3 tazas, la grieta, el cambio. No dije cianuro, dije almendra amarga. El agente levantó la ceja, escribió algo. ¿Cambió usted las tazas?, preguntó como quien pregunta si quiere otro café. Sentí frío en las piernas. Dije la verdad. Sí. ¿Por qué? Abrí la boca y no salió nada. ¿Cómo explicar un presentimiento que huele? ¿Cómo decir, mi hija me quiere matar, sin que el aire de ese cuarto se vuelva ridículo? Porque olía mal. Alcancé. Mendoza anotó. Intercambio de tazas por percepción de riesgo. Lo leyó en voz alta como si así se apagara la culpa. Ramírez cruzó las manos. ¿Algún conflicto reciente con su yerno? David es... Me detuve. Es bueno. Trabaja todo el día. No se mete con nadie. ¿Y con Mónica? Respiré hondo. Dije que habíamos tenido roces por cosas mínimas, dinero para la renta, mi manía de lavar los trastes a mi modo, que ella decía que yo invadía. No dije lo otro, los animales del patio de cuando era chica, la vecina que se enfermó después de probarnos un pastel, las coincidencias. Eso se me juntó en la lengua y se me quedó ahí, pastoso. Terminamos la declaración. Me dejaron salir a tomar aire. Mónica estaba en el pasillo con el celular pegado al oído. Cuando me dio, cortó. Venía con la voz dulce que usaba con los extraños. ¿Todo bien, mamá? ¿Qué te preguntaron? Lo normal. Mentí. Se acercó a abrazarme. Su perfume era de gardenia,
el mismo desde la prepa. Pero, de pronto, bajo la gardenia, otra cosa. Un rastro amargo, químico, como si la maldita almendra se hubiera metido en sus poros. Me separé un poco. Ella sonrió apenas, esos dientes perfectos que pagamos a meses sin intereses. «Tengo que ir a la casa», dijo, «llevarle una muda a David y recoger los papeles de su seguro. ¿Me acompañas?» No supe si era invitación o estrategia. Ramírez apareció de golpe, como si lo hubiéramos invocado. «Señoras, peritos de la Fiscalía van a ir al domicilio», anunció. «Nadie entra a la cocina, ¿de acuerdo? Es escena». Mónica se ofendió con suavidad. «Agente, ahí vivimos, no somos criminales». Justo por eso hay que cuidar las cosas, respondió Mendoza ya con el número del MP en el teléfono. Traigan identificación. Van a firmar cadena de custodia si hay pertenencias que retirar. Yo asentí. Sentí un alivio torpe. Si entraban primero los peritos, tal vez ese peltre, esas tazas, ese olor pegado al azulejo, hablarían por mí. Tal vez no sería yo contra sus ojos secos. Nos dejaron ver a David un minuto. Tenía los labios resecos y un tubo en el brazo. Me acerqué a su oído. «Perdóname», susurré. «Perdóname». Parpadeó muy lento, como si desde el fondo de un pozo me oyera. Mónica se puso del otro lado de la cama y le acomodó la sábana hasta el pecho. Le habló con ternura impecable. «Amor, ya pasó. Te vas a poner bien». Cuando salimos del hospital, lloviznaba. Las luces de López Mateos se veían corridas por el agua. Mónica manejó en silencio. Yo conté los semáforos como quien reza. Al cruzar Niños Héroes, me llegó un mensaje de número desconocido. «No confíes en ella». Me quedé helada. Antes de que pudiera abrir la conversación, otra notificación. El mismo número. Una foto borrosa de una mesa. 3 tazas iguales. Una con el asa cuarteada. Guardé el teléfono sin que Mónica me viera. Entramos a la privada. La puerta del garage subió lenta, como si fuera a revelar un secreto. Mónica frenó. Se quedó quieta un segundo con las manos en el volante y respiró hondo. «No hagas escenas», dijo al fin, sin mirarme. «No las hago», respondí. «Las cosas se hacen solas». El patrullero de la Fiscalía dobló en la esquina y encendió torreta sin sirena. Ramírez bajó con una carpeta bajo el brazo. Se acercó a mi ventana y tocó. Cuando abrí, se inclinó lo suficiente para que solo yo lo oyera. «Señora Teresa», dijo, «vamos a abrir carpeta por envenenamiento. Y necesito que entienda algo antes de entrar a esa casa». «¿Qué?» «Hoy, aquí, solo hay 2 posiciones posibles, denunciante o sospechosa. ¿En cuál quiere estar usted? Nadie te enseña a sospechar de tu propio hijo». Es una habilidad que se aprende a golpes, y yo la aprendí demasiado tarde. Mientras los peritos revisaban la cocina con guantes y bolsas rotuladas, yo veía mi casa desde afuera, como si no me perteneciera. A través de la ventana del comedor se alcanzaba a ver la jarra de peltre, las tazas alineadas, la sombra de un recuerdo que no quería despertar. Mónica se mantenía junto a su coche, fingiendo nerviosismo, mordiéndose las uñas con delicadeza, lo justo para parecer frágil. Ramírez tomaba notas. Mendoza inspeccionaba el fregadero. Yo no podía dejar de pensar en cómo llegamos a esto. Mónica tenía apenas 4 años cuando la vi por primera vez. Fue en el DIF de Guadalajara. Yo trabajaba como contadora y llevaba meses intentando adoptar. Mi marido de entonces, Rafael, decía que era una locura, que a mi edad debía conformarme con lo que tenía. Pero el silencio de la casa era un vacío que me hacía ruido. Y entonces llegó ella.
Una trabajadora social, la señora Julia Méndez, me la presentó con una sonrisa. «Es una niña callada, pero muy lista», me dijo. Tenía el cabello corto, los ojos enormes y una manera de observarlo todo, como si tomara nota de cada gesto. Me miró fijo, sin miedo. «¿Usted me va a llevar a su casa?», preguntó. «Sí, si tú quieres». «¿Y si no quiero?». Julia se rió, nerviosa. «Es que es muy sincera», murmuró. Aceptó venir conmigo, sin llantos ni abrazos. Solo agarró una muñeca de trapo y un cuaderno. Esa noche, cuando la arropé, me dijo: «No ronques, por favor. Me gusta oír los ruidos de la casa». No entendí, pero le prometí silencio. Al principio todo fue fácil. Era ordenada, educada, sacaba buenas notas. Decían que tenía talento para el dibujo, pero había algo en sus ojos que nunca encajó del todo, una calma excesiva, una quietud que no era de niña. La primera señal llegó el día que se murió nuestro gato. Canelo, lo llamábamos. Lo encontramos en el jardín, tieso, con un rastro de leche cerca del hocico. El veterinario dijo que era veneno para ratas. Mónica lloró sin lágrimas y repitió: «Se metió donde no debía». Yo la abracé, convencida de que era una coincidencia. Luego vino lo de la escuela. Un niño, Ernesto, se intoxicó con dulces envenenados que alguien había repartido en su mochila. Nadie supo quién fue. Cuando lo contaron en la casa, Mónica solo preguntó: «¿Se murió?». «No, gracias a Dios», le dije. Ella sonrió y dijo bajito: «Qué lástima». Después de eso empecé a notar cosas: los cuadernos llenos de dibujos de cuerpos dormidos, los animales del barrio que desaparecían, el perfume que cambiaba cada semana, como si buscara esconder un olor propio. Pero yo era buena madre, o eso me repetía. Le daba amor, paciencia, escuela, casa. Decía que era una niña sensible. Rafael no pensaba igual. Una noche, después de que encontró su pez flotando boca arriba, le gritó que era una maldita enferma. Mónica tenía 8 años. Me acuerdo porque ese fue el año en que él se fue. En su carta escribió: «No se puede vivir con algo que no tiene alma». Yo la defendí, le creí a ella. «Fue un accidente, mamá», dijo, y yo asentí, como una tonta. Volví al presente cuando Mendoza salió con una bolsa transparente. Adentro estaba la jarra de peltre, sellada. «Esto se va directo al laboratorio», dijo. «¿Quién la usó por última vez?». «Yo la lavé», contestó Mónica. Ramírez la observó con esa calma que usan los policías cuando ya sospechan y quieren que el otro hable. «¿Por qué la lavó si salieron corriendo al hospital?». Ella se encogió de hombros. «Costumbre. Me da ansiedad dejar la cocina sucia». Le creí. O quise creerle. El olor a almendra seguía en el aire, aunque ya habían limpiado todo. Cuando terminaron, me dejaron entrar por unos minutos a recoger ropa para David. Mónica fue conmigo, insistiendo en acompañarme. En el cuarto, mientras abría el closet, noté algo raro en su mesita. Un frasquito de vidrio sin etiqueta, con algo blanco pegado al fondo. Lo tapó de inmediato. «No es nada», dijo. «Azúcar». Pero sus manos temblaron un segundo. No insistí. Guardé la ropa y bajamos en silencio. En la puerta, Ramírez me detuvo. «Necesito que firme su declaración, señora Teresa. Después de hoy, no hable del caso con nadie fuera de la fiscalía». Asentí, aunque sentí el peso del aviso. Mónica me llevó hasta mi casa. Ya era de madrugada. Antes de bajarme, me tomó la mano. «No le digas a nadie que cambiamos las tazas», susurró. «Van a creer que tú lo hiciste». Su voz era suave, pero detrás había filo. La vi alejarse en su coche, las luces rojas perdiéndose entre la niebla. Me quedé parada en la banqueta, con la sensación de haber criado a una sombra, y mientras el motor se desvanecía,
Recordé algo que había enterrado hacía años, la noche en que mi hermana mayor, Rebeca, cayó enferma después de una cena familiar. Había comido el mismo pastel que Mónica horneó por cumpleaños adelantado. Rebeca murió 3 días después. Nunca encontramos el motivo. Esa noche, Mónica tenía 11 años, y cuando el féretro bajó, juro que la vi sonreír. El sol salió sin ganas, esa clase de luz pálida que no calienta, solo marca las sombras. No dormí ni un minuto. En mi cabeza, el ruido del hospital, el olor del peltre, la sonrisa de Mónica en el entierro de Rebeca, todo se mezclaba como una pesadilla que no se acaba al despertar. A las 8, el teléfono sonó. Era el agente Ramírez. «Señora Teresa, ¿podría venir al hospital? Necesitamos ampliar su declaración. El señor David salió del coma». Me vestí sin pensar. El camino hasta la Cruz Verde se me hizo eterno. Afuera del área de terapia intermedia vi a Mendoza tomando notas y a un médico con la bata abierta tomando café. Cuando me vieron, se miraron entre ellos. «Pase con cuidado, pero solo unos minutos», me advirtió el doctor. David estaba recostado, pálido como hoja. Tenía la piel pegada al hueso, pero los ojos, aunque cansados, estaban despiertos. «Señora Teresa», murmuró. Pensé que no la volvería a ver. Le apreté la mano. «Te vas a poner bien, hijo». Él me miró un rato. Luego me soltó despacio. «No fue un accidente», dijo con un hilo de voz. «Yo lo sabía». Me quedé helada. «¿Sabías qué?». Tragó saliva, la mirada clavada en el techo. «Que Mónica me quería matar». Quise creer que deliraba, pero siguió hablando, pausado, lúcido. Hace meses cambiaba las botellas de agua. Me insistía en que comiera lo que ella cocinaba. Le dije que no me sentía bien y me dijo que era el estrés. Le creí, pero empecé a guardar las comidas sin probarlas. No siempre pude. Las lágrimas me subieron sin permiso. «¿Por qué no dijiste nada?». «Porque la amaba, y porque pensé que no se atrevería contigo». No supe qué responder. Ramírez entró sin golpear, con la libreta lista. «¿Puedo grabar esta conversación?». David asintió, y entonces lo contó todo. Las amenazas veladas, las discusiones por dinero, la insistencia de Mónica en abrir una cuenta conjunta para invertir. La vez que encontró una factura de un frasco con químicos en línea. El mensaje que había recibido un día antes del incidente. «Mañana se acaba todo». «No me di cuenta», dijo. «Pensé que hablaba de separarnos, pero ese día, ese chocolate». No pude seguir escuchando. Salí de la habitación tambaleándome. Mendoza me esperaba afuera con cara de quien ya sospecha la mitad de lo necesario. «¿La señora Mónica sigue en su casa?», preguntó. «Sí, creo que sí». Mendoza miró su reloj. «En unas horas llega la orden de cateo, no le avise». Asentí, pero dentro de mí había algo más que miedo. Era rabia, una que llevaba años gestándose en silencio, desde la primera vez que Mónica me miró sin pestañear mientras enterrábamos al gato. De regreso en mi casa, me esperaba una vecina con un sobre en la mano. «Esto lo dejaron en tu buzón, Teresa», dijo, «sin remitente». El sobre estaba limpio, sin marca. Dentro, una hoja doblada y una foto. La foto mostraba el comedor de Mónica, la mesa cubierta con 3 tazas, una de ellas quebrada en el asa. En la hoja, una sola frase escrita a mano. No fue la primera vez. Sentí un frío que me recorrió los huesos. Subí a mi cuarto, cerré las cortinas y abrí el cajón donde guardaba las cosas viejas de Mónica. Cuadernos, boletines, cartas de la primaria. Entre todo, encontré un dibujo que había hecho a los 12 años. Una mujer acostada, una taza en la mesa, una niña mirando.
Abajo, con su letra redonda, decía: a veces hay que limpiar lo que estorba. A las 5 de la tarde me llamaron de la fiscalía. Señora Teresa, encontramos residuos de cianuro en la jarra y en una taza. ¿Cuál taza? Pregunté con un hilo de voz. La que tiene una grieta en el asa. Me quedé muda. Mendoza habló de procedimientos, de pruebas químicas, de dictámenes forenses. Yo solo escuchaba una palabra: mi taza. Vamos a citar a su hija para una entrevista voluntaria, agregó Ramírez, y necesitaremos que usted esté presente. Y si no va, entonces se vuelve orden de presentación. Esa noche me quedé en vela mirando el techo. Afuera llovía con calma. En la mesa de noche, el sobre con la foto parecía respirar. A las 2 de la mañana sonó el teléfono fijo. Lo contesté medio dormida. Silencio. Luego la voz de Mónica, suave, casi un susurro. Mamá, ¿por qué estás diciendo cosas que no pasaron? ¿Dónde estás? Pregunté. No importa, solo deja de hablar. Esto se va a poner feo para ti. Y colgó. Al amanecer, cuando los primeros rayos se filtraron entre las persianas, sonó el timbre. Era Ramírez con 2 agentes más y un sobre oficial. Tenemos la orden, dijo. En el papel se leía: cateo en el domicilio de la ciudadana Mónica Herrera Morales por presunto intento de homicidio mediante envenenamiento. Lo miré a los ojos y respiré hondo. Voy con ustedes. Ramírez dudó un segundo, pero luego asintió. Está bien, pero no toque nada. Mientras el convoy arrancaba con las luces apagadas y la sirena muda, me di cuenta de que no iba como madre, iba como testigo de lo que yo misma había criado. Y en el fondo, muy al fondo, una voz me decía que eso apenas empezaba. El cateo se realizó cuando el sol ya se había hundido detrás de los cerros de Zapopan. El aire olía a lluvia vieja, y el ruido de las patrullas con el motor encendido hacía vibrar la calle entera. Yo iba en la camioneta de la fiscalía, en el asiento de atrás, con los dedos entrelazados sobre las rodillas. Ramírez iba al volante. Mendoza revisaba su carpeta. «Señora Teresa», dijo él sin mirarme, «no haga contacto con ella. Si la vemos, no hable. ¿Entendido?» Sí, pero mi cabeza ya estaba lejos, dentro de esa casa que conocía como la palma de mi mano. Llegamos poco antes de las 8. Las luces de la sala estaban apagadas, solo una lámpara del jardín titilaba. Mendoza ordenó entrar. 2 peritos forzaron la cerradura. El chasquido del metal me partió el pecho. El olor fue lo primero, una mezcla de desinfectante, perfume y algo más, una dulzura rancia que me revolvió el estómago. No tardé en reconocerla. Almendra, siempre almendra. «Vayan directo a la cocina», ordenó Ramírez. Uno de los peritos levantó el tapete del comedor. Debajo encontraron una caja de cartón sellada con cinta café. Mendoza la abrió. Dentro había papeles doblados, facturas, recibos y varias libretas pequeñas de pasta negra. «Diarios», dijo. Los metió en una bolsa numerada. Yo no podía dejar de mirar el refrigerador. En la puerta, con imanes de colores, estaban las fotos de Mónica y David, en Mazamitla, en Navidad, sonriendo. Una familia perfecta construida sobre mentiras. «Agente», dijo uno de los peritos desde el cuarto de servicio, «tiene que ver esto». Entramos. En un estante, junto a productos de limpieza, había un frasco de vidrio con tapa metálica, sin etiqueta. Adentro, unos cristales blancos. «¿Qué es eso?», pregunté. «No toque, señora», advirtió Mendoza. El perito lo sostuvo a contraluz. Podría ser cianuro. Mi estómago se contrajo. En la recámara principal hallaron algo peor. Dentro del cajón de su tocador había sobres con dinero, identificaciones falsas y una carpeta azul. Ramírez la abrió y frunció el ceño. «¿Qué es?», pregunté. Él me miró, dudando.
Su nombre está aquí. Me mostró la primera hoja. En letras grandes, escritas con marcador negro, decía: Mamá Teresa, plan final. Sentí que me faltaba el aire. Ramírez ojeó. Había fechas, notas médicas, copias de mis recetas de hipertensión, detalles de mis horarios, todo organizado con precisión. 9:15 p.m. Chocolate caliente, 2 cucharadas. 9:18. Cambio de tazas improbable. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Esto es suficiente para una orden de aprehensión», murmuró Mendoza. Ramírez asintió, pero su voz sonó más grave. «Primero, quiero encontrarla». Subimos al estudio. Las paredes estaban llenas de carpetas. En una repisa había frascos más pequeños con etiquetas escritas a mano. Fase 1, fase 2, ensayo. Mendoza tomó fotos. Yo me acerqué a una libreta abierta sobre el escritorio. En la primera página, con tinta azul, Mónica había escrito: «Nadie nace malo, solo aprende a no temblar». Las letras eran idénticas a las de sus cuadernos de la infancia. Me temblaron las piernas. Ramírez pidió cerrar el área. «Peritos, sellamos. Mañana laboratorio y criminología». Luego se volvió hacia mí. «Tenemos lo que necesitábamos». Salimos al jardín. El aire fresco me dio en la cara, pero no me limpió el olor. Las luces de las patrullas pintaban la casa de rojo y azul. En la acera de enfrente, una vecina observaba desde la ventana con cara de susto. «¿Y si huye?», pregunté. «Ya está boletinada», respondió Ramírez. «No va a llegar lejos». En ese momento sonó su radio. Escuché la voz entrecortada de otro agente. «Tenemos a la sospechosa, detenida en un Oxxo de Avenida Vallarta. Intentaba comprar pastillas para dormir». Ramírez y Mendoza se miraron. «Vamos», dijo él. La vimos en la comandancia de la zona metropolitana, sentada, esposada, pero tranquila. Su cabello estaba recogido y todavía olía a su perfume de gardenia. Cuando me vio, sonrió con esa ternura calculada que me rompía. «Mamá, no entiendo por qué hacen esto». Ramírez me tomó del brazo antes de que hablara. «Recuerde, señora, no puede intervenir». Ella giró la cabeza hacia él, los ojos como espejos. «¿Cree que va a probar algo? Todo eso son papeles, notas mías. ¿Desde cuándo escribir es un crimen?» Mendoza le mostró una bolsa transparente con el frasco encontrado. «¿Esto también es un pasatiempo, señora Herrera?» «Sal de baño», contestó encogiéndose de hombros. «Lo compré en el tianguis». Nadie le creyó. El perito del laboratorio entró minutos después. Resultado preliminar: cianuro de sodio. Puro. Por primera vez, la sonrisa de Mónica se quebró apenas 1 milímetro, lo suficiente para que yo lo notara. Me miró, fija. «Tú me hiciste esto», dijo despacio, y yo entendí que no hablaba del arresto. Horas después, en la madrugada, me dejaron ir. Ramírez me acompañó hasta mi casa. «Mañana vendrán a tomarle declaración ampliada. Descansa», dijo. No pude. La casa se sentía hueca, como si el aire pesara. En la mesa, la foto que alguien había dejado seguía ahí. Las 3 tazas, la grieta, mi error. Cerré las cortinas y me senté en la oscuridad. El teléfono vibró una vez más. Mensaje desconocido. «No sabes lo que encontraste». Y una foto distinta. Un cuaderno abierto, con la primera página escrita con la letra de Mónica. Guadalajara no fue la primera. Pregunta por León. El estómago se me cerró. León, el lugar donde murió su primer novio, hace 6 años, un supuesto suicidio. El horror se transformó en certeza. Mi hija no solo había intentado matarme, mi hija ya lo había hecho antes. No dormí, ni un segundo.
A las 7 de la mañana, el sol apenas rozaba las ventanas cuando toqué la carpeta azul una vez más. Sentía que me quemaba las manos. Dentro estaba la hoja con mi nombre, esa en la que Mónica había planeado mi muerte como quien anota la lista del súper. La doblé, la metí en una bolsa de plástico y la guardé en mi bolso. Luego llamé a Ramírez. «Necesito que venga a ver algo más», le dije. «¿Encontró algo nuevo?» «No, pero creo que ya sé dónde buscar». A las 9 estábamos otra vez en la comandancia. Mónica seguía detenida en la celda de observación, con un vaso de agua en la mano y la mirada perdida, como si nada tuviera que ver con ella. Ramírez y Mendoza me esperaban en una oficina improvisada. Puse la bolsa sobre la mesa. «Esto estaba en su casa», dije, «pero no creo que sea lo más grave». Saqué el celular, abrí el mensaje que había recibido anoche y les mostré la foto. Dice, pregunta por León. «¿León, Guanajuato?», preguntó Mendoza. Asentí. Ahí vivió un año, antes de casarse con David. Su novio de entonces se llamaba Mario Flores. Se ahorcó en su departamento. Eso fue lo que dijeron. ¿Qué edad tenía ella? 24. Ramírez anotó y se levantó. «Voy a pedir los antecedentes. Si eso se confirma, esto se vuelve un patrón». Esa tarde abrieron los diarios que habían encontrado en su casa. Mendoza los hojeaba con guantes. Había dibujos, fragmentos de texto, listas, fechas. En una de las libretas más viejas, en tinta azul, estaba escrito «Proyecto P» y debajo «Purificar lo que enferma, ensayar con animales, controlar dosis». Cada párrafo era peor que el anterior. Conejo 1, 5 mililitros. Resultado inmediato. Gato 2, 3 mililitros. Leve convulsión. Humano 1, varón 26 años. Pérdida de conciencia a los 2 minutos. No hubo testigos. Me temblaron las manos. «¿Qué significa eso?», pregunté. Mendoza levantó la vista, con la cara gris. «Significa que su hija probablemente ya mató antes». Abrió otra libreta. En la portada decía Julia Méndez, 2005. El nombre me sonó familiar, pero tardé un segundo en reconocerlo. «Era la trabajadora social del DIF», murmuré. Adentro, un texto breve, ordenado, escrito con la misma letra perfecta de Mónica. «Ella sabe demasiado. Dijo que no debía tocar el expediente original. Lo moverán a otro archivo. Conseguir duplicado». La fecha era de mayo de 2005, 2 semanas antes de que Mónica llegara a vivir conmigo. Ramírez la leyó 2 veces. «Vamos a pedir ese expediente». Esa noche, los resultados llegaron por correo oficial. El caso de León había sido archivado como suicidio. Mario Flores, 26 años, hallado sin vida en su departamento, con un vaso de cristal roto cerca. No había carta, ni testigos, ni rastros de violencia, pero el dictamen toxicológico mencionaba posible ingesta de sustancia no identificada con olor a almendra amarga. Ramírez dejó caer la hoja sobre la mesa. «Ya no hay duda». Mendoza cerró el diario con fuerza. La trabajadora social también desapareció en 2006. Nunca se cerró el caso. Me senté, las piernas flojas. Todo se acomodaba como piezas de un rompecabezas que había tenido frente a los ojos toda mi vida y que nunca quise armar. «¿Quiere verla?», me preguntó Ramírez. Me tomó un segundo responder. «Sí». Bajamos al área de detención. El pasillo olía a humedad y metal. En la celda, Mónica estaba sentada en el catre, las manos entre las piernas, el cabello desordenado. Cuando me vio, sonrió. «Mamá», dijo con voz tranquila, «¿ya terminaste de mentirles?». No pude hablar. Me quedé observándola, intentando encontrar a la niña que adopté, la que una vez me abrazó cuando murió mi madre, la que dormía con la luz encendida. Pero no estaba. Esa cosa frente a mí era otra. «¿Por qué?», logré decir al fin.
Porque puedo, porque nadie te toca si sabes sonreír. Se levantó despacio. Y tú, mamá, tú siempre quisiste creer que yo era buena. Eso me sirvió mucho tiempo. Las lágrimas me ardieron. Mataste a Mario. Él se mató solo. Yo solo le di el valor que le faltaba. Y a Rebeca. Ella era curiosa. Se metió en mi habitación. Tomó lo que no debía. Cada palabra era un golpe. Me acerqué un paso a las rejas. ¿Y a mí también pensabas matarme? Sonrió apenas. No, mamá, a ti solo quería terminarte. Es diferente. ¿Por qué? Porque tú me hiciste. Se acercó más, tan cerca que pude oler la gardenia. ¿Sabes lo que dijo Julia antes de morir? Que el monstruo no era yo, sino quien lo alimentó. Los guardias la apartaron. Me quedé helada. No supe si temblaba de miedo o de vergüenza. Ramírez me tomó del brazo. Vámonos. Salimos sin decir palabra. De regreso en la fiscalía, el detective revisó los papeles que había en la carpeta azul. «Mire esto», dijo. «Aquí están los datos bancarios. Hay transferencias desde su cuenta hacia una en nombre de ella». «¿Mía?». Me sobresalté. «Sí. Montos pequeños pero constantes, durante años. No podía entenderlo. Yo jamás había hecho esas transferencias». Ramírez me miró con una seriedad que dolía. Usaba su firma electrónica. Sabía todo. Su clave, sus movimientos, su medicación. La estudió como si fuera un proyecto. Mendoza volvió con otro sobre. «Tenemos una coincidencia más. El cianuro fue comprado en línea con una tarjeta vinculada a su cuenta». Me tapé la cara con las manos. «Entonces yo…», murmuré. «No, señora Teresa», interrumpió Ramírez. «No fue usted, pero ella lo planeó para que pareciera así». La carpeta azul, los diarios, el caso de León, la trabajadora social desaparecida, todo formaba un hilo, una historia tejida con paciencia, frialdad y cálculo. Y en medio de ese horror, una frase de Mónica me quedó dando vueltas como un eco imposible. El monstruo no era yo, sino quien lo alimentó. Esa noche, sola en mi casa, abrí el último de los diarios. En la última página había un dibujo, una mujer de cabello corto frente a una celda. Abajo, en tinta roja, solo 2 palabras. «Gracias, mamá». Me quedé mirándolo hasta que amaneció, y supe que lo peor todavía no había pasado. El día siguiente amaneció turbio, con un cielo del color de la ceniza y un silencio que pesaba como si el mundo se hubiera detenido. El sonido de los gallos, los autos, hasta los perros del vecindario, todo parecía contenido. Me senté frente a la ventana con el café intacto entre las manos. Sabía que ese sería el día en que perdería para siempre a mi hija, o lo poco que quedaba de ella. A las 9 llegó Ramírez. Tenía la mirada cansada, ojeras marcadas y un tono de voz que se movía entre la compasión y el deber. «Hoy se la llevan al reclusorio femenil», dijo. «Ya tenemos la orden de prisión preventiva. ¿Puedo verla antes?» «Unos minutos, no más». El traslado fue discreto, nada de prensa, nada de sirenas. Mónica salió escoltada, con las muñecas esposadas, pero con la cabeza erguida, como si caminara por un pasillo de alfombra roja. Cuando me vio, sonrió. Esa sonrisa me rompió los huesos del alma. «¿Vienes a despedirme, mamá?», preguntó, tranquila, como si fuéramos a la terminal de autobuses. «Vengo a entender». Se encogió de hombros. «No hay nada que entender. A veces las cosas se limpian, como la cocina cuando se llena de cucarachas». Ramírez hizo un gesto para que no me alterara, pero era inútil. «¿Y David? ¿Iba a ser otra limpieza?», le solté casi sin voz. David me cansó. Quería saber demasiado, pero no era malo, no al principio. Me miró con una calma escalofriante. El error fue dejarlo probar el chocolate.
Ese no era su turno. Las palabras se me atoraron en el pecho. Quise gritar, pero lo único que salió fue un suspiro quebrado. Ella inclinó la cabeza. No llores, mamá. El dolor te hace ver cosas que no están. Y en ese momento entendí que ya no quedaba nada en ella, ni culpa, ni remordimiento, ni la niña que adopté, solo una máscara vacía. Cuando cerraron la puerta de la patrulla, Ramírez se quedó mirando el vehículo hasta que dobló en la esquina. ¿Va a confesar?, pregunté. Ya lo hizo, respondió él sin mirarme, pero no firmó. Dice que lo escribió todo en sus diarios. ¿Qué va a pasar ahora? El Ministerio Público la presentará ante el juez. Si se confirma lo de León y lo de la trabajadora social, podría pasar el resto de su vida en prisión. Me quedé callada. ¿Y si no confirman nada? Entonces dirán que fue un accidente. Pero no se preocupe, señora Teresa. Esta vez no va a salirse con la suya. Esa noche, David me llamó desde el hospital. Su voz era débil, pero firme. La vi, Teresa. Me contó cosas. Dijo que sabía de ti, de tus rutinas, de tus medicinas. Lo sé, susurré. Encontramos los papeles. Hay más, agregó. Dijo que no soy el primero, ni el último, que todo esto ya lo había hecho antes en otros lugares. ¿León? Y también Puebla. Una mujer mayor, una madre sustituta, así la llamó. Sentí un vacío en el estómago. ¿Una madre? Sí. Dijo que esa mujer no entendió las reglas. David respiró con dificultad. Teresa, tienes que cuidarte. Ella no terminó lo que empezó. Ya no puede hacerme daño. Intenté convencerme. No habló de eso. Hablaba de lo que deja atrás, de lo que enseña. A los 2 días, Ramírez me citó en la fiscalía para revisar más pruebas. Sobre la mesa había una serie de carpetas nuevas, selladas. Esto viene de León y de Puebla, explicó. Y hay algo más, el expediente del DIF, el de la adopción. Me pasó el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja amarillenta, escrita a máquina. Menor, Mónica Pérez. Procedencia, Hogar Temporal Santa Lucía. Antecedentes, incendio residencial. Padres fallecidos. Se sospecha intervención directa de la menor. Caso cerrado por falta de pruebas. El aire se me fue. ¿Ella mató a sus padres? Ramírez no contestó, solo asintió. Tenía 9 años cuando ocurrió. Me llevé las manos al rostro, sentí que el suelo se movía. ¿Entonces yo adopté a una asesina? No, dijo él con voz baja. Usted adoptó a una niña que ya había aprendido a matar. Esa noche, en mi casa, el silencio era más denso que nunca. En la mesa seguía la carpeta azul, los diarios, las copias, todo. Decidí abrir uno de los últimos cuadernos. En la portada, con su letra perfecta, había escrito «Fase madre» y debajo «Control total logrado». Reacción esperada, culpa, tiempo estimado, hasta la muerte natural. La rabia me sacudió el cuerpo entero. Cerré el cuaderno con violencia y lo aventé al suelo. Pero al hacerlo, una hoja suelta se deslizó de adentro. La recogí. Era una lista de nombres, escritos con cuidado, como una especie de inventario. Mario Flores, León. Julia Méndez, Guadalajara. Laura Cano, Puebla. David Herrera, Guadalajara. Y el último, escrito con tinta más reciente, Teresa Morales. El papel se me cayó de las manos. Me quedé mirándolo hasta que mis lágrimas lo borraron todo. A la mañana siguiente, Ramírez me llamó de nuevo. Tenemos que trasladar las pruebas al juzgado. Usted puede acompañarnos, pero necesitamos que firme la entrega formal. Voy, dije. Cuando llegué, Mendoza ya estaba ahí.
Metieron los diarios y la carpeta azul en cajas selladas. Yo firmé cada documento con una sensación extraña, como si estuviera enterrando algo vivo. ¿Y ahora?, pregunté. Ramírez cerró la última taja. Ahora esto le pertenece al juez. ¿Y a mí qué me queda? La verdad, respondió. Y seguir viva. Esa noche, al regresar a casa, me encontré con un sobre bajo la puerta, sin remitente, sin sellos. Adentro había una hoja escrita con tinta azul. La letra era de Mónica, solo una línea. Aún no termina, mamá. Todavía queda lo que sembré. El corazón me dio un vuelco, y por primera vez no supe si hablaba de ella o de mí. A la semana siguiente, David salió del hospital, más flaco, más pálido, con las venas marcadas en los brazos y la mirada de alguien que ha estado frente al infierno y volvió sin entender por qué. Lo acompañé al domicilio de su madre, en la colonia Chapalita. Apenas cruzamos la puerta, me abrazó con una fuerza que no le conocía. «No la reconozco, Teresa», susurró. «Es como si hubiera dormido junto a un fantasma todo este tiempo». Nos sentamos en la sala. Él abrió una carpeta que traía bajo el brazo, recibos, capturas de mensajes, fotos. «Quiero que veas algo», dijo. La primera imagen era una conversación por WhatsApp. Mónica, tú sabes que mamá está vieja. A veces no es malo adelantar lo inevitable. David, ¿qué dices? Mónica, nada. Estaba pensando en cómo aliviarle el sufrimiento. Me quedé helada. David siguió. La primera vez que sospeché fue en febrero. Ella me pidió que revisara el seguro de vida de ustedes dos. Quería ponerme de beneficiario. Yo no vi maldad. Pensé que era cariño. Luego empezó a hablar del chocolate. A mamá le gusta muy dulce, no olvides ponerle canela, me decía. Siempre ese maldito chocolate. Abrió otro folder. Dentro había extractos bancarios, depósitos y transferencias desde mi cuenta, pequeñas sumas regulares. Todo esto lo hizo desde tu computadora, explicó. Ella conocía tus contraseñas, tus preguntas de seguridad, todo. Dios, murmuré. No era dinero, Teresa. Era práctica. Quería ver si podía manipular tus movimientos sin que notaras. Lo vi a los ojos. Había algo más que miedo en su rostro. Vergüenza. Hay otra cosa, dijo bajando la voz. Antes del accidente, encontré una carpeta en su computadora llamada Memorias. Eran documentos con nombres, fechas y dosis. Pensé que era alguna especie de diario. Pero ahora sé que eran registros de sus ensayos. Me mostró uno impreso. Caso 003. DH familiar. Dosis 2.5 gramos. Reacción prevista. Inconsciencia. Paro cardiorrespiratorio en 3 minutos. Resultado. Éxito parcial. David apretó los puños. Estaba ensayando conmigo, Teresa. Ensayando. Me llevé las manos al rostro. El llanto no salía, solo un vacío inmenso, seco. Más tarde, Ramírez nos citó en la fiscalía. El juez aceptó la ampliación de la investigación. Nos dijo, ya no es solo tentativa de homicidio, tenemos pruebas de múltiples asesinatos. Mendoza entró con un nuevo folder. Los peritos hallaron coincidencias químicas en todos los casos vinculados a ella. León, Puebla, Guadalajara. Es la misma composición de cianuro, el mismo patrón. ¿Y qué sigue?, pregunté. Audiencia inicial en 3 días. Ramírez hizo una pausa. Pero hay algo más que necesitan saber. Nos miró a los dos, con ese tono que precede al golpe. El expediente de la adopción fue alterado. Julia Méndez, la trabajadora social,
reportó irregularidades en el proceso y dejó una carta antes de desaparecer. En esa carta mencionaba que la niña mostraba comportamientos crueles hacia animales y una fascinación por el fuego. También advirtió que alguien del juzgado pidió archivar el caso. ¿Quién?, pregunté. No tenemos nombre, pero parece que hubo dinero de por medio. Sentí una oleada de náusea. Entonces todo fue una mentira, desde el principio. Mendoza cerró el folder. Mónica fue adoptada gracias a una cadena de favores y sobornos. Alguien la quería fuera del DIF. Y ahora entendemos por qué. Esa noche, de vuelta en casa, David se quedó conmigo. Hacía años que no dormíamos bajo el mismo techo. Hablamos hasta entrada la madrugada. ¿Tú crees que alguna vez me quiso?, preguntó. No lo sé. Tal vez a su manera, pero no era amor, era control. Él asintió mirando el suelo. A veces pienso que yo la provoqué, que algo en mí la empujó a esto. No digas eso. Ella ya estaba rota mucho antes de conocerte. Sí, pero tú la criaste, Teresa. Tú la formaste. Esa frase me atravesó, no con malicia, sino con verdad. Lo sé, admití, y cada día me pregunto en qué momento dejé de verla por lo que era. David se quedó callado un rato. Luego sacó de su mochila un cuaderno pequeño. Esto lo encontré en su escritorio cuando vinieron los peritos. Lo escondió detrás de un cuadro, me lo pasó. En la portada, con letras negras, decía: Fase paterna. Lo abrí. Objetivo: provocar debilidad emocional en figura materna, simular afecto, demostrar culpa. Si colapsa, éxito. Si resiste, plan alterno. Pasé las páginas con las manos temblorosas. Había descripciones, fechas, observaciones sobre mí. Teresa llora en silencio, evita discutir, no confronta. El apego se mantiene, aumentar afecto antes de la fase final. Sentí que me faltaba el aire. David me miró. No la entiendes, Teresa. Ella no quería matarte solo por placer. Quería verte destruirte sola. 2 días después, durante la audiencia, Mónica se negó a declarar. Solo sonrió mientras el juez leía los cargos. Los medios ya hablaban de ella, la asesina de la almendra, la hija del veneno. Ramírez y Mendoza me acompañaron a testificar. David habló antes que yo. Su voz no tembló. Mi esposa intentó asesinarme con cianuro. Lo mezcló en la bebida, lo sirvió con calma y esperó a que cayera. Todo estaba planeado. Mónica lo observaba sin parpadear, con esa serenidad inhumana. Cuando me tocó a mí, sentí que el mundo se encogía. Conté lo del olor, las tazas, la grieta, los diarios, las transferencias, todo. El juez asentía en silencio. Mónica solo me miraba, con una sonrisa pequeña, casi compasiva. Al salir de la sala, me llamó desde su asiento con la voz más dulce que le conocí. «Mamá, ¿ya ves lo que pasa cuando la gente no te obedece?» Me quedé congelada. Ramírez me tomó del hombro. No le contesté. «No puedo», dije, «pero un día voy a hacerlo». Esa noche, después de la audiencia, llegué a casa agotada. Sobre la mesa había un sobre sin remitente. Dentro, una foto. Era yo dormida en mi cama. Y al reverso, una frase escrita con tinta azul. «Todavía te miro». Me quedé helada. No podía ser. Ella estaba en prisión. Marqué a Ramírez. «Alguien entró a mi casa», dije. «Me dejaron esto». «Manténgase en línea», ordenó. «Envíe la foto». Mientras lo hacía, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En la esquina inferior derecha de la imagen se reflejaba un espejo. Y en el espejo,
Una sombra femenina con el cabello corto, sosteniendo el celular. Mónica. Pero, ¿cómo? No recuerdo haber dormido esa noche. Me quedé sentada en la sala con la foto sobre la mesa, la mirada fija en ese reflejo diminuto, borroso, pero inconfundible. El cabello corto, la postura, Mónica. La lógica me gritaba que era imposible. Ella estaba en prisión preventiva en Puente Grande, pero el instinto, ese que nunca me fallaba, me decía otra cosa. No era una coincidencia, no era una amenaza genérica. Alguien, o ella misma, había estado dentro de mi casa. A las 6 de la mañana llegó la patrulla que Ramírez envió. Revisaron cerraduras, ventanas, cámaras. Nada forzado. El oficial me miró con prudencia. No hay señales de entrada. Entonces, ¿cómo explica esto? Le mostré la foto. Eso es dentro de mi recámara. Podría ser una imagen vieja, señora. Tal vez la tomó usted misma. Lo fulminé con la mirada. Yo nunca tuve esa ropa. Ramírez llegó 20 minutos después, con el rostro tenso. Tomó la foto con pinzas. Vamos a analizarla, dijo. Pero necesito que entienda algo, Teresa. Su hija tiene admiradores. Hay cuentas en redes que la defienden, que la imitan. ¿Imitan? Sí, gente que dice ser ella. Hay una cuenta que sube fragmentos de sus diarios, incluso fotos de las tazas. ¿Y cómo consiguen eso? Esa es la pregunta que intento responder. Ese mismo día, la Fiscalía confirmó algo que me dejó sin aliento. Mónica no estaba sola. Durante la revisión de su computadora, los agentes encontraron correos y mensajes cifrados con otro nombre, Eladio R., un perfil que había transferido dinero y comprado material químico por ella. Ramírez se frotó el mentón. Creemos que es su contacto fuera del penal. ¿Un cómplice? Más bien un admirador, de esos que se obsesionan con los asesinos. Mendoza añadió: alguien filtró las pruebas, alguien con acceso a los archivos. Y entonces entendí. La foto en mi casa no era solo para asustarme, era un mensaje. Todavía puedo alcanzarte. Pasaron 3 días. El aire en Guadalajara se sentía más denso. En las noticias hablaban de la asesina intelectual, de teorías sobre cultos, de psicopatía femenina. Yo evité la televisión, pero en cada esquina alguien murmuraba su nombre. En el mercado, una señora dijo: dicen que era muy bonita, pero que no tenía alma. Y yo pensé, no saben cuánta razón tienen. David empezó a tener pesadillas. Despertaba sudando, gritando que alguien estaba en el pasillo. Una madrugada lo encontré sentado en el sofá, con una pistola vieja de su padre en la mano. No puedo dormir, dijo. Siento que nos observa. Ya no puede hacernos daño, David. ¿Estás segura? No respondí. Al día siguiente, Ramírez me llamó. Tenemos que mostrarle algo, señora Teresa. Fui hasta la Fiscalía. En la pantalla del laboratorio forense proyectaron la foto que habían analizado. No está editada, dijo el perito. La imagen fue tomada hace 3 noches, en su casa. ¿Y el reflejo? Es real, pero no coincide con la reclusa. ¿Cómo que no coincide? Ramírez respiró hondo. La mujer del reflejo tiene el cabello más corto, más canoso, y es unos centímetros más alta. ¿Entonces? Podría ser alguien que intenta parecerse a ella. ¿Y quién haría algo así? El detective bajó la voz. Alguien que la sigue admirando. Esa misma tarde, revisando las redes, encontré un perfil con su nombre. @la hija del veneno. Publicaba frases de sus diarios. El amor es solo el miedo disfrazado. Una madre que no ve merece ser purificada. Y la última publicación era una foto de mi casa, tomada desde la calle. El pie de foto decía:
A veces las jaulas no sirven para los pájaros que vuelan adentro de otros cuerpos. Apagué el teléfono temblando. Marqué a Ramírez. Ya la vio, dije. Está jugando conmigo. No, Teresa, está jugando con todos. A la mañana siguiente David desapareció. Su auto no estaba, su teléfono apagado. Llamé a la policía. Quizás salió a despejarse, intentó calmarme Mendoza. Pero yo sabía que no. En el espejo del baño, con vapor del regadero, alguien había escrito una frase con el dedo. Él entiende mi propósito. Caí al suelo. A las horas, un mensaje llegó a mi celular, sin número visible. No busques. Está aprendiendo a escuchar el silencio. Ramírez activó la alerta. Buscaron por toda la ciudad. Esa noche, mientras los oficiales rastreaban los caminos hacia Chapala, yo me quedé sola en mi sala, con las luces encendidas y la pistola de David sobre las piernas. A medianoche sonó el teléfono fijo. Silencio. Y luego su voz. «Mamá». «Mónica», susurré. «No estoy hablando desde la cárcel». El corazón se me detuvo. «¿Dónde estás?» «Eso no importa. Quiero que sepas que David ya entendió. Él va a terminar lo que yo empecé». «¿Qué le hiciste?» «Nada que tú no hayas permitido». La línea se cortó. A la mañana siguiente lo encontraron en un motel a las afueras de Tepatitlán. No estaba muerto, pero apenas consciente. En el buró, un vaso con restos de un líquido blanco y un papel con la letra de Mónica. Nunca quise matarte. Solo quería que me sintieras. David sobrevivió, otra vez, por segundos. Pero ya no habló más. Su mirada quedó perdida, como si algo se hubiera apagado dentro. Ese mismo día, en la reclusión de Puente Grande, reportaron un motín en el área femenil. Una reclusa había prendido fuego a su celda. Los guardias tardaron 10 minutos en controlarlo. Entre los restos, hallaron un mensaje escrito con ceniza en la pared. Las madres no entienden, pero el fuego sí. La identificación del cuerpo tardó 2 días. La ficha dental coincidía con la de Mónica Herrera Morales. Estaba muerta. O eso creí. El velorio fue una formalidad. No hubo cuerpo, solo una urna sellada. Yo no lloré. No podía. Pero al salir del panteón, un hombre con gorra se acercó y dejó una carpeta en mis manos. Ella me dijo que te la diera. Susurró, y desapareció entre la gente. La abrí. Dentro, una hoja escrita con tinta azul, la misma letra pulcra, inconfundible. Si estás leyendo esto, mamá, entonces entendiste que no todos los fuegos matan. Algunos solo cambian de forma. Me quedé inmóvil, con el viento moviendo el papel. El olor a almendra amarga volvió, fugaz, como un fantasma. Y supe que el fuego, en efecto, aún respiraba. Habían pasado 2 semanas desde el incendio. Las noticias hablaban de una muerte confirmada, pero dentro de mí había una voz que no se callaba. No está muerta. Cada noche, el mismo olor regresaba. Almendra, metal, humo. Se metía en la ropa, en el cabello, en los sueños. Ramírez decía que el caso estaba cerrado. El ADN coincide, Teresa. Ya no hay duda. Pero sí la había. Y cada fibra de mi cuerpo lo sabía. Esa sensación de que algo no encajaba, de que todo era demasiado limpio, demasiado perfecto. Porque Mónica nunca dejaba cabos sueltos. Un viernes, a media tarde, me presenté sin aviso en el reclusorio. El guardia de la entrada me miró con extrañeza. ¿Pariente de la interna fallecida? Sí, respondí. Soy su madre. No puede pasar, señora. Ya se entregaron las pertenencias. ¿Dónde están? En resguardo. Área de objetos personales. Me costó 3 horas, pero al final una funcionaria me dejó entrar. Una bodega fría, con olor a humedad y desinfectante.
Sobre una mesa de metal, 3 bolsas etiquetadas con su nombre. Dentro había una sudadera gris, un cepillo de dientes, una libreta chamuscada. Le pedí abrirla. Las primeras páginas estaban negras, pero en el centro había una frase intacta, escrita con tinta azul, casi nueva. El fuego purifica, no destruye, renace. El guardia que me acompañaba me miró con curiosidad. «Eso lo escribió después del incendio», dijo. «Después». «Sí, cuando la sacaron viva». Me quedé helada. «¿Qué dijo?» «Que la trasladarían al hospital penal, pero el camión nunca llegó. Desapareció en el trayecto». «¿Desapareció?» «Eso es lo que no quieren que se sepa». Salí de ahí con el cuerpo temblando. Ramírez me llamó al rato, alterado. «¿Dónde está Teresa?» «En el reclusorio». «¿Qué demonios hace ahí?» «Confirmando lo que ustedes no quisieron ver». «¡Salga de ahí ya!» Pero ya era tarde. De camino a casa, el aire olía a tierra mojada. El atardecer teñía la ciudad de naranja, y por un momento todo parecía en calma, hasta que vi el sobre blanco en la puerta. Adentro, una foto. Yo, de espaldas, caminando hacia el reclusorio. Y una línea al reverso. «No es cárcel lo que me retiene, mamá, es el cariño». Me derrumbé en la banqueta. La gente pasaba sin mirarme. El mundo seguía como si nada. Esa noche Ramírez y Mendoza vinieron a mi casa. El detective tiró la carpeta sobre la mesa. «Se fugó». «¿Cuándo?» «El día del incendio. Hubo una sustitución de cuerpos. Alguien cambió las etiquetas dentales». «¿Y nadie notó nada?» «Pagaron para no notar». Mendoza me miró con compasión. «Lo sentimos, Teresa». Yo negué con la cabeza. «No, no lo sienten, porque no fueron ustedes quienes la criaron». Ramírez encendió un cigarro, aunque sabía que estaba prohibido. «Mire, lo que venga no será fácil. Ella ya no es una fugitiva común. Tiene contactos, dinero y seguidores. La están convirtiendo en mito». ¿Mito? Sí, hay foros que la idolatran, gente que se hace tatuajes con sus frases. «Dios mío». «Hay algo más», añadió Mendoza. «Encontramos registros de una transferencia reciente desde su cuenta». «¿Otra vez desde la mía?», asintió. «Esta vez a nombre de una fundación, Renacer MX, sede en Valle de Bravo». Sentí que el corazón me latía en los oídos. «Renacer», repetí. «Así se llamaba uno de sus diarios». No dormí. Al amanecer, manejé hasta Valle de Bravo. La dirección estaba en la carta de la transferencia. Era una casa grande, blanca, con jardín cuidado y un letrero metálico. Fundación Renacer, apoyo psicológico para mujeres en crisis. Toqué. Una joven abrió. Tenía el cabello corto, una cicatriz en la muñeca. «¿En qué pudo ayudarla?», preguntó con tono amable. «Busco la directora». «¿La licenciada Mora?» «Un momento». «Mora». El nombre me rebotó en el pecho. Segundos después, una mujer apareció en el pasillo, cabello recogido, lentes, ropa sencilla. Y aunque su rostro estaba cambiado, el alma en su mirada seguía siendo la misma. Mónica. Nos quedamos frente a frente. Ella sonrió con esa calma que conocía demasiado bien. «Mamá, sabía que vendrías». «¿Cómo lograste esto?» La gente cree lo que necesita creer, y todos necesitan redención. Su voz era más grave, su rostro distinto. Una cirugía, tal vez, pero era ella. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. «Nada. Ya lo tengo todo. Esta fundación me da sentido, propósito, admiración. ¿Sabes lo que se siente cuando te adoran por haber superado el dolor?». Rió con suavidad. «El mundo ama las historias de renacer». Di un paso adelante. «No voy a dejarte seguir». «¿Seguir qué?», preguntó fingiendo inocencia. «Yo no mato a nadie, mamá.
solo les enseño a sanar. Ramírez llegó 20 minutos después, alertado por mi ubicación. Pero para cuando entró, la oficina estaba vacía. Solo una taza sobre el escritorio, aún tibia, con olor a almendra amarga. El detective me miró. ¿La vio? Sí. ¿Dónde está ahora? No lo sé, pero está viva. En el fondo de la taza había una nota doblada, escrita con la misma tinta azul. El perdón también puede ser veneno, si no sabes cuándo tragarlo. Y por primera vez, supe que esta historia no terminaría con una sentencia, ni con una muerte, porque algunas sombras no desaparecen, solo cambian de forma y aprenden a sonreír bajo otro nombre. Esa noche, al regresar a Guadalajara, recibí una llamada desconocida. La voz era femenina, tranquila. No me busques más, mamá. No quiero matarte. Entonces, ¿por qué no te entregas? Porque tú también tienes algo que aprender. ¿Qué? A perdonarte por haberme creado. Y la línea se cortó. El olor a almendra volvió, flotando, invisible. Miré la ventana, el reflejo de mi cara en el vidrio, y por un segundo creí ver la suya. Era idéntica. El juicio comenzó 3 meses después. Los medios se arremolinaban fuera del Palacio de Justicia de Jalisco. En los noticieros repetían su nombre con morbo, como si fuera una leyenda. Mónica Herrera Morales, alias la hija del veneno. Yo escuchaba todo desde un pasillo frío, con la garganta cerrada y las manos húmedas. Había vuelto a atrapar a mi hija, pero no por justicia, por destino. La hallaron en Querétaro, escondida en una casa de retiro. Tenía otro rostro, otro nombre, otra historia. Se hacía llamar Licenciada Mora y dirigía la Fundación Renacer MX, donde ayudaba a mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Su fachada era perfecta, hasta que una de las internas bebió un té calmante y murió. La autopsia detectó trazas de cianuro. Mónica no opuso resistencia cuando la arrestaron. «Ya era hora», le dijo a Ramírez con una sonrisa. «Mamá debe estar esperándome». En la sala de audiencias, todo era un teatro macabro. Ella entró con uniforme beige, las manos esposadas, pero caminando como si aún tuviera el control del guión. Cuando el juez pidió silencio, sus ojos buscaron los míos. «Hola, mamá», dijo, apenas moviendo los labios. Me temblaron las piernas. Ramírez, a mi lado, me susurró. «No la mire, no le dé lo que quiere». Pero era inútil. Yo necesitaba ver en qué se había convertido lo que un día llamé hija. La fiscalía presentó las pruebas, los diarios, los frascos, las compras en línea, las transferencias desde mi cuenta, las coincidencias toxicológicas de 3 casos distintos. Cada palabra era una piedra cayendo sobre mí. Cuando llamaron a testificar a David, el silencio fue absoluto. Subió al estrado, delgado, con una cicatriz nueva en el cuello. Mi esposa intentó asesinarme y me dijo que lo hizo por amor. Mónica sonrió. El amor no mata a David, la culpa sí, susurró, pero todos la oímos. El juez ordenó silencio. La defensa pidió exámenes psiquiátricos. Los psicólogos declararon que tenía rasgos antisociales, inteligencia superior, carencia total de empatía, pero conciencia plena de sus actos. No estaba loca, solo vacía. Cuando fue mi turno, me levanté sin sentir los pies. Miré al juez, luego a ella. Durante años creí que el amor podía curar, que una madre bastaba para cambiar el destino de un niño, pero no.
El amor sin límites también puede deformar. Respiré hondo. Yo la crié, yo la defendí. Y por eso hay muertos que también pesan sobre mí. El juez asentía. Mónica me miraba con algo que parecía ternura. Mamá, no digas eso. Tú solo me diste lo que necesitaba. Y tú tomaste todo lo demás. El silencio se hizo pesado. El juez pidió un receso. Yo me quedé sola en el pasillo. Cuando volví, encontré una nota doblada en mi asiento. Letra azul. No importa lo que digan, mamá. Tú y yo siempre seremos la misma historia escrita desde lados distintos. Se la mostré a Ramírez. Frunció el ceño. ¿Quién pudo dejar esto? Nadie debería haber entrado aquí. Pero la nota estaba, y olía, otra vez, a almendra. El veredicto llegó después de 2 días. La declararon culpable de 3 homicidios calificados y 2 tentativas de homicidio. 112 años de prisión sin beneficios. Cuando el juez leyó la sentencia, Mónica no parpadeó, solo giró la cabeza hacia mí y sonrió. «Ya puedes descansar, mamá», dijo en voz baja. «No», contesté. «Descansarás tú, por fin». Los guardias la tomaron del brazo. Ella no se resistió, solo murmuró algo que me persiguió después. El perdón también es una forma de veneno. Si lo tomas sin cuidado, mata lento. Semanas después, la vida siguió como si nada. Las noticias dejaron de hablar de ella. David volvió a trabajar. Yo intenté recuperar la rutina, pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía su respiración en la oscuridad, y en los sueños su voz me susurraba: «No todos los fuegos se apagan, mamá. Algunos te calientan hasta que olvidas que estás ardiendo». El fiscal me envió sus pertenencias finales, una libreta y una foto. La libreta, vacía. La foto, vieja. Nosotras 2 en el jardín. Ella con 7 años, sosteniendo una taza de peltre. Detrás, una frase con su letra: «Gracias por enseñarme a amar lo que mata». A veces, cuando camino por el mercado, alguien me saluda sin que yo lo conozca. «Gracias por su fundación, señora Mora», me dicen, y el corazón me da un vuelco, porque yo nunca abrí ninguna fundación. Porque ese nombre, Mora, ya no debería existir. Pero está ahí, en folletos, en redes, en carteles, la misma tipografía, el mismo lema: Renacer MX, sanar a través del perdón. Llamé a Ramírez. ¿No habían cerrado eso? Lo cerramos, pero alguien lo volvió a abrir, en línea. ¿Ella? Desde prisión no puede. ¿Y si no está en prisión? Silencio. Esa noche soñé con ella por última vez. Estábamos en la cocina, el chocolate caliente sobre la mesa. Ella me servía una taza y decía: «Esta vez no hay veneno, mamá». Yo sonreía. Pero al acercar la taza, el aroma me golpeaba. Almendra amarga. Desperté sudando, el corazón al galope. Sobre mi buró, una taza idéntica, limpia, vacía. Y al fondo, en letras diminutas grabadas en el esmalte: «Fase final». Me quedé quieta, sin tocarla, porque entendí, al fin, lo que Mónica quiso decir todo ese tiempo. El veneno no estaba en la taza, estaba en mí. Han pasado 2 años desde aquel juicio, y todavía hay días en que me despierto con el olor a almendra en la garganta. Ya no vivo en Guadalajara. Vendí la casa, cerré las cortinas por última vez y me fui sin mirar atrás. Ahora estoy en Valle de Bravo, junto al lago. El aire aquí huele a pino y a lluvia. Los atardeceres pintan el agua de cobre. A veces me parece que el mundo me da una tregua, o una segunda oportunidad. Fundé un pequeño centro comunitario con el dinero que quedó del juicio. Lo llamé Luz Vieja, porque incluso una luz gastada puede seguir alumbrando. No es una fundación elegante ni tiene oficinas, solo una casita con 3 habitaciones
donde recibimos a mujeres mayores, abandonadas o con miedo. Les enseño contabilidad básica, a escribir cartas, a hacer pan. Y aunque nadie lo sabe, cada vez que ayudo a una de ellas, siento que también la estoy exorcizando a ella, a Mónica. A veces me llegan sobres sin remitente, dentro hojas en blanco. Ya no me asustan, sé que son de alguien que quiere que nunca olvide. Y no olvido. Cada vez que huelo almendra, cada vez que veo una taza de peltre, cada vez que alguien dice madre, pienso en esa línea invisible entre el amor y el veneno. Porque el amor, sin límites, puede matar, y el odio, si se domestica, puede salvarte. Hace unos meses, Ramírez vino a visitarme. Tiene más canas, los ojos cansados, pero todavía fuma a escondidas. La prensa vuelve a hablar de ella, me dijo. ¿Otra vez? Un imitador, una mujer que envenenó a su marido, dejó una nota firmada Mora. Guardamos silencio. Yo seguí amasando el pan. ¿Cree que esté viva?, preguntó. No lo sé, respondí. Pero si lo está, ya no me pertenece. Él asintió. ¿Y usted? ¿Cómo se siente? Libre, dije, y lo sentí por primera vez en años. Esa noche, después de que se fue, me senté frente al lago. El agua reflejaba las luces de las casas, quieta, paciente. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que de algún modo seguía vivo. En David, que se mudó al norte y a veces me llama solo para decir gracias. En las mujeres del centro que me dicen Tere, la que escucha sin juzgar. Y en mí, en esta versión que renació entre cenizas y culpa. Cierro los ojos y la veo niña otra vez. Su cabello corto, su voz grave, su curiosidad feroz. Recuerdo la primera vez que me llamó mamá. Y la última, en el juicio, cuando supe que esa palabra había dejado de significar amor. Pero también recuerdo la vez que me abrazó sin pedir nada. Tenía 10 años, y en ese instante, antes de que el monstruo despertara, fue solo una niña buscando calor. Quizá eso fue lo que me salvó. Haber visto, aunque fuera un segundo, la humanidad que después desapareció. A veces, por las noches, el viento sopla fuerte y me parece escuchar su voz entre los pinos. ¿Ya aprendiste, mamá? Y yo respondo en silencio. Sí, aprendí a vivir sin miedo a ti. Entonces respiro profundo, cierro los ojos y dejo que el aire frío entre. El lago brilla con la luz de la luna. El agua se mueve despacio, igual que mi culpa, y entiendo, por fin, lo que significa renacer. No es olvidar, no es perdonar, es aprender a vivir con las sombras sin dejar que te devoren. Al amanecer, preparo café y abro las ventanas. El olor a pino entra junto con el canto de los pájaros. Sobre la mesa, una taza de peltre, nueva, sin grietas. La lleno de chocolate caliente, sin almendra. Lo tomo despacio. No hay veneno, solo calma. Y por primera vez en mi vida, el silencio no me da miedo, porque ya no es el eco de su voz, es el mío.